Como siempre, espero que te encuentres estupendamente. Y hoy lo que vamos a ver es cómo podemos hacer preguntas para indicar la causa, la consecuencia o el objetivo, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, la primera forma de hacer este tipo de preguntas es utilizando el qu'est-ce qui. Acuérdate que este qui lo ponemos porque a continuación tenemos un verbo. Este es un que normal y corriente. Ponemos el apostrofito porque el e es una vocal. Obviamente a continuación tenemos otra vocal. Entonces ponemos apostrofito. Acuérdate que no se quitan simplemente las cosas, sino que hay poner este apostrofito diciendo lo he quitado, ojo, lo he quitado por esta razón, pero aquí había algo. Y el qui no podemos poner un que fait, ¿por qué? Porque hace la función de sujeto. Ok, entonces la primera pregunta es ¿qu'est-ce qui fait que la tempête a épargné la cotouette? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace que la tormenta haya épargné? Es ahorrar, pero en este caso es como que haya dejado de lado, no haya tocado la costa oeste. Es decir, que la costa oeste no haya sido afectada por esa tormenta. Es lo que quiere decir, es la idea. Bien, otras formas de hacerlo es exactamente igual con el qu'est-ce qui, ¿vale? Porque aquí esto viene siendo el sujeto y vamos a utilizar estos otros verbos para hacer este tipo de preguntas. En este caso vamos a hacerlo con esta pregunta. Por ejemplo, podemos decir qu'est-ce qui explique l'effondrement? L'effondrement de la bourse es la caída, es como un chute, es lo que es el desplome, el derrumbe de la bolsa. Entonces, ¿qué explica el derrumbe de la bolsa? Qu'est-ce qui a causé l'effondrement, que ha causado, provocado este hundimiento? Qu'est-ce qui a entraîné? Entraîner es entrenar, por ejemplo, entre otras cosas, pero en este caso lo mismo, es causar, provocar. ¿Qué es lo que ha causado, qué ha provocado este hundimiento de la bolsa? Qu'est-ce qui a motivé ou qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement de la bourse? Vale, similar al español. Puede decir qu'est-ce qui a causé, entraîné, motivé, provoqué l'effondrement de la bourse. Vale, todos estos verbos de causado, provocado, motivado, lo mismo, aquí es provocar, entraîner. Lo que decía antes es causar, es lo mismo que causer o que provoquer, tiene la misma, en este sentido, la misma traducción, ¿vale? O qué es que explica, qué es lo que explica esta caída de la bolsa, ¿vale? Chute es una caída, pero effondrement es más, el derrumbe, desplome es mucho más fuerte, ¿vale? Podríamos decir también lo mismo con el qu'est-ce qui a mené les populations à émigrer, o sea, qué es lo que ha llevado a las poblaciones a emigrar. Lo mismo con otros verbos como qu'est-ce qui a conduit, qu'est-ce qui a incité les populations, qu'est-ce qui a obligé les populations à émigrer, qu'est-ce qui a poussé les populations à émigrer. Entonces, conduit, lo mismo, que ha conducido, que ha llevado, que ha incitado, que ha obligado o que ha poussé, es empujar, como cuando empujamos una puerta para entrar, ¿vale? En ese caso, que ha empujado, o sea, que ha llevado a que las poblaciones emigren. Bien, otra forma de preguntar sería como cuando pones a quoi, acuérdate, que es cuando tenemos una proposición y tenemos que, no podemos decir a qué, ¿vale? Este que tenemos aquí arriba, este que normal y corriente, con la E, ¿vale? Va a cambiar por quoi. Entonces, ¿a quoi attribuez-vous? Y acuérdate que cuando tenemos al principio, cuando hacemos una pregunta y tenemos pues como algo aquí como esto de pourquoi, à quoi, alguna de estas digamos palabras que nos indican, estamos haciendo la pregunta al principio, estamos diciendo como de dónde, por qué, y este tipo de preguntas, ¿vale? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos o lo que debería hacerse es hacer una inversión. O bien si le pongo el es que, no hago una inversión, pero si no pongo el es que, debería hacer una inversión. Luego a veces también se escucha este tipo de preguntas en lenguaje corriente sin hacer la inversión, ¿vale? Pero lo correcto sería poner, es decir, voy a poner el sujeto después del verbo. Y para decir, oye, que he cambiado el orden habitual que tenía, que normalmente era el sujeto aquí delante y ahora lo estoy poniendo detrás, ¿qué hacemos? Le ponemos un guioncito para decir que esto, aunque hemos cambiado la posición, esto sigue yendo junto. Vale, entonces, ¿a quoi attribuez-vous la montée du nationalisme? Entonces, ¿a qué atribuye usted? Y acuérdate que vous es usted, ustedes o sois vosotros, ¿vale? La subida de los nacionalismos, o sea, decir, que haya un mayor aumento de nacionalismos, vale, o del nacionalismo en general, podríamos decir. Bien, otra forma de hacer preguntas de este tipo sería pourquoi. Queremos saber el por qué, vale. Pues pourquoi o por quel motif, cuando pongo
una palabra como motif, que es masculino, ya sabes que el quel lo tengo que poner siempre en francés, es como en español. Siempre estamos pensando en es masculino o es femenino, es singular o es plural, porque los adjetivos o lo que lo acompañen tienen que ir de acuerdo con esto. En español lo hacemos automático porque lo hemos oído desde pequeñitos. Y acuérdate, aunque no te acuerdes, lo ves por los niños o cualquier cosa, que al principio lo decías mal, igual que yo lo decía mal, igual que no hay ningún secreto, es lo que hablamos, es la práctica. Los niños hablan mal y se les corrigen y van escuchando y van cambiando y van amoldándose. Esto es exactamente lo mismo. En este caso, no somos adultos, ya podemos distinguir en masculino y femenino, singular y plural, ya sabemos unas reglas. Entonces, antes de poner esto, lo que me pregunto es, voy a la palabra y digo, vale, motif es masculino y singular. Entonces, que lo tengo que poner en masculino y en singular. Entonces, ¿por qué el motif? Vale, lo mismo que en este caso es raison. Bien, entonces como raison es femenino y singular, ¿qué hago? Sé que para hacer el femenino tengo que añadir aquí una E. Y aparte, en este caso, la L se duplica. Entonces, ¿por qué raison? Y fíjate que igual que digo pourquoi, ¿vale? Y utilizo el pour. He utilizado el mismo pour para estas otras preguntas. ¿Por qué el motif? ¿Por qué raison? Y por la misma razón que, como yo tengo una preposición, ¿vale? Pongo aquí quoi, porque aquí, por tener una preposición que es pour, no digo por qué. No digo por qué y digo qué, le meto un qué, ¿vale? No, digo pourquoi. Ese qué ha cambiado en quoi, exactamente igual que lo mismo que decíamos aquí, que como hay una preposición, esa qué ha cambiado por quoi, es la misma razón, ¿vale? Entonces, ¿por qué razón? Y lo que hemos dicho, al meter esto al principio, vamos a hacer una inversión. Cuando tenemos una palabra, como en este caso, por ejemplo, le ministre a-t-il annoncé sa démission? ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? El ministro ha anunciado su dimisión. O anunció. Acuérdate, cuando un passé composé lo puedo traducir por un haber anunciado o un pasado simple. Bien, tenemos en este caso el ministro, ya tenemos a la persona, pero los franceses, o por lo menos esto es como se hace gramaticalmente, como debería ser de forma correcta, ponen este il, aunque ya sabemos que el ministro es masculino singular, entonces ponemos el il masculino singular y lo hacen como de refuerzo. Es decir, sé que es el ministro quien ha anunciado su dimisión, pero vuelvo a poner el pronombre. Para nosotros esto es un poco extraño, porque si dices, vale, ya tengo la persona, ya tengo el ministro, ¿no? O entonces, ¿por qué le vuelvo a volver a poner este il que ya está sustituyendo al ministro cuando realmente ya tengo la persona? Pues ellos lo hacen eso, como si fuera un pronombre que, aunque no debería estar ahí porque ya tengo el nombre realmente, es como que me refuerza todavía más que es él en concreto, esa persona, ¿vale? Por eso se hace. Y hago esa inversión. ¿Qué pasa en este caso? Que cuando hago la inversión, pues como siempre, pongo primero el verbo, en este caso tercera persona plural, que es el avoir, y luego pondría el pronombre sujeto. ¿Qué me pasa aquí? Lo que me pasa siempre. Fíjate que muchas reglas se repiten. Cuando las veas, vete uniendo ya y vete enlazando de, vale, esto es como esto otro, porque es lo mismo, es la misma situación. Pues ¿qué pasa? Que tengo una vocal y vocal. Entonces, ¿qué pasaría? Que tendría que decir a él. Y como siempre, por razones de pronunciación y de ir más rápido y de poder pronunciar más fácilmente, le pongo una T en medio. Y lo mismo que hemos dicho antes. Para decir que todo esto va junto, pongo un guioncito en cada parte. Digo, esto todo va junto. Esto he cambiado el orden, pero va acompañando el verbo. Por eso digo a-t-il, que no es lo mismo decir a-t-il que decir a-il. Sería complicado. Bien. Otra forma de preguntar ya fíjate que las palabras que utilizamos aquí son las mismas que utilizamos en español. Objetivo, motivo, impacto. Vale, entonces, objectif, lo que acabamos de decir. Objectif masculino singular, el quel masculino singular. ¿Quel es el objectif de la crise financière? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en este caso, perdón, lo he dicho mal porque en este caso esto es una sola pregunta. Luego vamos a utilizar esto mismo, pero para hacer esta otra pregunta, ¿vale? Que el objetivo sería simplemente cuál es el objetivo, ¿vale? Pero voy a decir otra pregunta como, por ejemplo, ¿quel est le motif de la crise financière? ¿Cuál es el motivo de la crisis financiera? ¿Quel sera l'impact de la crise financière? ¿Cuál será el impacto de la crisis financiera? ¿Vale? Fíjate que el de lo ponemos como en español. Bien, pues lo mismo que decíamos. Si yo ahora tengo la palabra enjeu, que es literalmente en juego, ¿vale? Y que es masculino plural, el quel voy a dejarlo igual, pero con una S, porque ahora es masculino, pero plural. ¿Qué son los enjeux commerciaux? O sea, ¿cuáles son los enjeux? Sería lo que está en juego, es decir,
¿Cuáles son las cosas que están en juego? En jeu también está apuesta, porque es como cuando tú lo pones en juego, es decir, lo pones a jugar, haces una apuesta sobre algo. Pero aquí sería como cuáles son las cosas que están en juego desde el punto de vista comercial, lo que tú te arriesgas, ¿vale? Podrías traducirlo de esta forma. ¿Qué son los factores determinants de la crisis financiera? ¿Cuáles son los factores determinantes de la crisis financiera? ¿Quels seront les effets de la crisis financiera? ¿Cuáles serán los efectos de la crisis financiera? Y lo mismo que decíamos antes, en este caso tenemos la palabra origine, cause, raison, stratégie. Vale, todas estas son femenino singular. ¿Qué voy a hacer? Le meto una E y duplico la L. ¿Qué es l'origine de esa mise en examen? ¿Cuál es el origen? O sea, ¿cuál es la causa? Viene siendo la misma razón de mettre en examen es cuando imputas a alguien, por ejemplo, cuando en un juicio, hay un juicio porque literalmente es poner en examen a alguien. Es decir, es algo que estás investigando. Bien, entonces sería, mise en examen sería una imputación, una inculpación, ¿vale? De algo. Entonces aquí es cuál es el origen, cuál es la causa, cuál es la raison, la razón, o quelle est l'estratégie des grands groupes pétroliers, cuál es la estrategia de los grandes grupos petroleros, ¿vale? Petrolíferos diríamos, más bien, no diríamos petroleros, no petrolíferos. ¿Ves? Esto es algo muy típico, que a veces tenemos una palabra en otro idioma y la traducimos luego a nuestro idioma. Literalmente, petroleros, vale, existe la palabra petrolero, pero aquí no sería la correcta, sino petrolíferos. Bien, entonces siempre traduce de la forma en que sería correcto dentro de tu idioma. Oye, o bien, intención es femenino plural, bien, pues le voy a hacer lo mismo que quel, pero con la S. ¿Quelles sont les intentions du gouvernement? ¿Cuáles son las intenciones del gobierno? ¿Quelles seront les conséquences de la baisse du prix du pétrole? ¿Cuáles serán las consecuencias de la baja del precio del petróleo? ¿O quelles seront las repercusiones? ¿Cuáles serán las repercusiones? Bien, acuérdate que esto ya lo sabes de la preposición de. El de con femenino de la, no hay problema, pero acuérdate que si yo no puedes decir en francés de le, aquí no podemos les intentions de le gouvernement, eso no existe, es como en español tampoco dices del gobierno, decimos del gobierno, ¿vale? Porque ese del es lo has juntado, no dices de él separado, pues es lo mismo en francés, ¿vale? Du. Bien, otra pregunta. ¿Dans quel but le président a-t-il fait cette déclaration? Lo mismo. ¿Dans quel but es con qué objetivo, con qué intención? El but es el objetivo, habíamos dicho, también es el gol, bien, es la portería, como tal. Y es lo mismo que decíamos antes, aunque tenemos el sujeto que es el président, vamos a hacer como este recordatorio y vamos a hacer esta inversión. En este caso es un passé composé. Entonces, le président a-t-il fait? Ha hecho él, literalmente se ha hecho él, o sea, el presidente ha hecho esta declaración. Y lo mismo, el set va con una E y duplica la T porque es femenino, declaración femenino. Vale, ¿cómo se explica la crisis financiera? ¿Cómo se explica la crisis financiera? El orden realmente es como igual que en castellano, en este caso que en español, no hay diferencia, pero que nosotros también le damos la vuelta. No decimos cómo la crisis financiera se explica. ¿Ves que después de comment, ¿vale? De où, de pourquoi, ¿qué hacemos? Primero ponemos el verbo y luego pondremos el sujeto. ¿Qué pasa? Si le metemos un es que, lo que te decía antes, no haríamos esta inversión. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cómo es que la crisis financiera se explica? Si le meto un es que, entonces sí que varía. Iría primero el sujeto y luego el verbo. Pero como te comentaba también antes, a veces de una forma corriente no hacen esta inversión. Vale, ¿cómo se fait-il que... literalmente sea, ¿cómo se hace el que? Es decir, ¿cómo es que? Eso sí es como lo traducimos. ¿Cómo es que la tempête ait épargné la côte ouest? Fíjate que en este caso, después de esa expresión, se fait-il que, necesito el subjuntivo. Entonces, ¿cómo es que la tormenta literalmente habíamos visto que era ahorrar, en este caso es que ha dejado de lado, es decir, que no ha atacado, no ha destruido la costa oeste? Esa es la traducción, ¿vale? Siempre piensa en la idea, ¿qué es lo que me está diciendo esto? ¿Cuál es la idea de épargner en este caso? Bien, otra pregunta, mejor dicho, que sería d'où vient cette expression? ¿De dónde viene esta expresión? De nuevo, hacemos lo mismo. El venir es el verbo y cette expresión es el sujeto. ¿Ves que estamos haciendo en todos los casos, las inversiones? ¿De dónde viene esta expresión? Bien, y ahora vamos a ver algunos ejemplos donde tenemos preguntas y donde tenemos lo que son las respuestas. Por ejemplo,
Y vienen siendo las mismas, que hemos visto antes en cuanto a las formas de comenzar. Por ejemplo, qu'est-ce qui a provoqué le glissement de terrain? ¿Qué es lo que? Y ponemos el qui porque, como hemos dicho antes, como te acuerdas, es el sujeto. ¿Qué es lo que ha provocado? O simplemente podemos decir, ¿qué ha provocado? Sino esto de lo que. Esto es como para nosotros sin una redundancia. Entonces, ¿qué ha provocado los glisser? Es deslizar. Entonces sería los deslizamientos. Realmente serían los deslizamientos de terreno, es decir, los desprendimientos de tierra, que diríamos en español. Vale. Ce sont les inondations qui ont provoqué les glissements de terrain. La respuesta podría ser de varias formas. Yo podría empezar por aquí. Les glissements de terrain ont été provoqués han sido provocados par les inondations, por las inundaciones. O bien, si quiero reforzar, quiero darle más importancia a las inundaciones, empiezo igual en español. Son las inundaciones las que han provocado, eso es el sujeto, ¿vale? Estos desprendimientos de tierra, ¿vale? Qu'est-ce qui fait que la police a brusquement réorienté ses recherches? ¿Qué ha hecho que la policía haya reorientado sus investigaciones, o sea, haya dirigido sus investigaciones hacia otra, dándole otro punto, digamos? Y este brusquement, fíjate que lo tenemos como es un passé composé, lo tengo porque es de qué modo lo ha orientado. Cuando digo de qué modo, si bien, mal, regular, bruscamente, lo que sea, lo voy a poner entre las dos partes del verbo, ¿vale? Es decir, lo voy a poner detrás del auxiliar y delante del participio. Bien, la policía a brusquement reorienté ses recherches. Entonces la policía ha reorientado sus investigaciones, las ha dirigido, enfocado de otra forma. ¿Por qué? A la suite d'une dénonciation anonyme. Es decir, debido a, como consecuencia de una denuncia anónima. ¿A quoi est dû le réchauffement climatique? ¿A qué se debe? Y este dû, como es el verbo, necesito, y es masculino, le pongo el apostrofito para indicar que es el verbo y que no es la contracción que vimos antes, como je viens du supermarché, vengo del supermercado, ¿vale? Busca una frase muy simple cuando tengas dudas. Je viens du musée, je viens du lo que sea, ¿vale? Algo así muy simple, muy sencillo. Entonces, ¿a qué es debido? ¿A qué se debe este calentamiento? Réchauffer viene de chauffer, de calentar, ¿vale? Entonces, réchauffement climatique podría ser como calentamiento global, calentamiento climático, ¿vale? Entonces, le réchauffement climatique est dû en grande partie, no te olvides que en este caso sí pronuncio esta D. ¿Por qué? Porque hay una E final. La E no lleva acento, obviamente no la pronuncio, y entonces sí que se escucha esa D, ¿vale? Perdón. Entonces, est dû en grande partie à l'activité humaine. Es debido en gran parte a la actividad humana. ¿A quoi est dû, selon vous, la dégradation du pays? Vale, en este caso, la degradación es femenino singular, con lo cual, dû sí que ya no necesito poner el apostrofito, el circunflejo, el apóstrofe no, el acento circunflejo encima para distinguirlo, porque va a ser femenino, ya no tengo duda entre el du de la abreviación del y el du del verbo devoir. Bien, en este caso dejo el u igual, pero le meto la e. Bien, porque digo est dû, y acuérdate que cuando tengo el verbo être, sí que tengo que hacer la concordancia con el sujeto. Réchauffement es masculino singular, le ponemos el apostrofito. Pero degradación es femenino singular, entonces ¿qué le meto? Pues una E para indicar que es femenino. Entonces, ¿a quoi est dû selon vous? Según ustedes, ¿vale? O según vosotros, ¿vale? En vuestra opinión, la degradación del país. Bien, la degradación del país est due a la corrupción des dirigeants. Entonces, la degradación del país es debida a la corrupción de los dirigentes. Aquí tenemos de nuevo una contracción. Ese de los no puede decir de le, sino de. De es de los o de las. ¿A quoi est attribuée la longévité de certaines personnes? ¿A qué es atribuida? O sea, ¿a qué se atribuye la longevidad de ciertas personas? Y lo mismo, longévité es femenino singular, attribué acaba en una E y le tengo que poner otra E para indicar que es femenino singular. La longévité de certaines personnes est attribuée a, ya ves que es como en español, y acuérdate que cuando tengo esa A, sí que al escribir no te olvides de poner el apostrofito para indicar que es una preposición. De facteurs génétiques, a factores genéticos. Nosotros no podríamos ese D solo tengo, o puedo traducirlo por unos factores genéticos, que aquí no tendría sentido, sino a factores genéticos en general. Nosotros no ponemos nada.
Pero esto es en inglés cuando ponen some. Esto es el artículo partitivo. Pongo como a una cantidad de factores genéticos. Nosotros no lo traducimos, pero en francés sí necesitamos este de. Acuérdate que es ese artículo partitivo. Bien, ¿qué es la cause de l'incendie de la meuble? Pues lo mismo, ¿cuál es la causa? Lo que decíamos antes, meto una E y duplico la L porque es cause femenino. La meuble a pris feu a cause d'une explosion de gas. Y ya ves que utilizamos estas cositas como habíamos visto también antes cuando indicamos las razones de el edificio ha cogido fuego, es decir, se ha incendiado a causa de una explosión de gas. ¿Quelle est la différence des boutonnages des chemises des hommes et des femmes? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la forma de abotonarse, diríamos, de las camisas de los hombres y de las mujeres? De nuevo ponemos ese de. Pues los botones, les boutons de chemise d'homme, los botones de las camisas de hombres son à gauche, están a la izquierda, y ceux de femmes y ce sería los de. Y esto es masculino plural, con lo cual pongo ce masculino plural. Y los de las mujeres sont à droite, están a la derecha. ¿Por qué razón l'élève a-t-il été exclu? Seguimos con lo mismo, con la inversión, ¿vale? Y seguimos con que cuando yo tengo la persona, indico tal, se vuelve a poner este pronombre de refuerzo, ¿vale? Pronombre, digamos, diciendo, vale, ya sé que es masculino singular, pero te lo vuelvo a decir aquí para que lo tengas clarito. Entonces, ¿por qué razón el alumno ha sido excluido? L'élève a été exclu pour avoir agressé un camarade. Y fíjate que utilizo lo mismo. Si yo digo pour quelle raison, pues lo digo por haber agredido a un compañero, ¿vale? Utilizo el mismo pour. ¿Cómo se explica el nombre important de victimes? ¿Cómo se explica el número? Acuérdate que el nombre, aquí no es nombre, sino es el número importante de víctimas. El nombre important de victimes se explica par l'urbanisation sauvage. El número importante de víctimas se explica por, fíjate aquí el par es la consecuencia, la razón, en este caso de por qué ha habido esto, ¿bien? Es la causa, ¿no? La causa en este caso es el urbanismo salvaje ha hecho que haya este número de víctimas. Aquí la urbanización salvaje es como que se ha urbanizado de una forma exagerada, de una forma tremenda, ¿vale? Entonces eso ha causado este número, que haya un número importante de víctimas porque hay mucha gente en esa zona. Vale, ¿cómo les randonneurs ont-ils pu survivre 8 jours dans les déserts? Como los faire une randonnade es hacer un senderismo. Entonces, como aquí tenemos senderistas, los excursionistas o senderistas, ¿vale? Han podido sobrevivir a 8 días en el desierto. Esta es la pregunta. Bien, les randonneurs ont pu survivre 8 jours dans les déserts, esta es la respuesta, gracias a, debido a, en este caso es algo positivo, un sachet de dattes, que viene siendo una bolsa de dátiles. Y la última, d'où provient la baisse de la fréquentation de salles de espectáculo. Entonces, ¿de dónde proviene la baisse de la fréquentation? De la baja de la frecuentación, o sea, la baja de que haya tan poca gente que vaya, por así decirlo, a las salas de espectáculo, ¿vale? Entonces, la baisse de la fréquentation de salles de espectáculo, esto provient, utilizamos lo mismo, proviene, ¿de qué es debido? De la augmentation de prix de place, de el aumento, aquí no puedo decir fuera masculino o femenino, como empieza por una vocal, ¿vale? Siempre lo tengo que poner con D, L y el apostrofito, ¿bien? Porque nunca podría decir, aunque esto fuera, la augmentación es femenino, pero aunque esto fuera masculino, o fuera un masculino que empezara por vocal, siempre tengo que poner la L con el apostrofito, porque me voy a encontrar con vocal y vocal, ¿ok? Entonces, no puedo aunque fuera una palabra, en este caso no tendría problema, ¿vale? Es femenino, entonces la augmentación, le tengo que poner de la, pero ¿qué pasa? Esa A, que es vocal y vocal, e incluso aunque fuera algo masculino o algo masculino, que si empieza por una H muda seguida de vocal o una vocal, nunca podría poner un du tampoco, ¿bien? Porque tendría de nuevo el mismo problema. Fíjate que las reglas se repiten. Vocal, que es la U, con la vocal, en este caso una A. Entonces tendría que seguir poniendo esto también, de todas formas. Vale, pues al aumento del precio de les places, son el sitio, pero aquí de place se refiere a las butacas. Entonces, ¿al aumento de qué? No sé, son el aumento de las butacas, entendemos que es el aumento de las localidades, de las entradas. A veces también decimos esa palabra localidades, pues
vendría siendo algo similar. Y aquí lo vamos a dejar por hoy. Ahora ya sabes cómo hacer este tipo de preguntas cuando quieres, como decíamos aquí al principio, cuando quieres hacer preguntas que tengan que ver cuando estamos hablando de causa o estamos hablando de la consecuencia de algo o estamos hablando del objetivo, de por qué hacemos algo, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de hacer ese algo? Espero como siempre que te haya servido de muchísimo. Acuérdate que el apuntar, el anotar, el fijarte te va a ayudar a que lo hagas con mucha más seguridad, más fluidez y sigue como siempre, como te digo, la importancia de la constancia, de seguir y de ir poco a poco y de no meterte presiones, que eso también es muy importante. Nos vemos en otro vídeo, nos vemos en una de mis clases y espero que sigas yendo muy bien y que sigas encontrándote muy bien y con mucha energía para seguir preparando los exámenes y para seguir, sobre todo, mejorando en el idioma, que es lo más importante. Venga, nos vemos. Chao, chao.